33. Pues nada, buenas tardes a todas. Nuevamente estoy con vosotras para iniciar el taller que nos corresponde hoy, que se titula PNL. Ahora explicaré lo que es, los efectos limitantes de los estereotipos de género y la educación de género. Bien, quería comentar antes que nada, vamos a iniciar el taller con una dinámica. Para ello necesito que tengáis a mano un folio y un bolígrafo y voy a compartir pantalla para que tengáis acceso a lo que yo quiero que hagáis del ejercicio. Un segundito. Bien. ¿La estáis viendo? ¿Veis la pantalla? Que alguien me conteste si se ve. ¿Sí? Yo no la veo. Yo tampoco. No se ve. Vale. No, Pues no un se ve. segundito. Yo la puedo ver. Tú la puedes ver. Espérate. Sí. Yo no la veo. ¿No la ves? No. Vale. Pues voy a, no sé por qué, espérate, me voy aquí y pongo un segundito. Compartir pantalla, un segundito, que la tengo que tener aquí. Vale, ahora a ver si de este modo. ¿Ahora la veis? Sí. Vale, Ahora perfecto. Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Bueno, pues voy a... ¿Qué es lo que quiero con esta dinámica? Ahí he puesto yo una serie de frases que le falta algo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de qué va este taller, yo quiero que esta dinámica, quiero lo siguiente. Vamos a trabajar de manera individual, ¿vale? De manera individual. Después, aquella que quiera se puede hacer una puesta en común y expone su resultado, o simplemente ya el hecho de hacerlo individualmente de alguna manera te pone en situación. ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? Bueno, esta dinámica se titula Una ciudad etiquetada, ¿vale? Y está pensada sobre todo para que reflexionemos, ¿vale? Y trabajemos acerca de aquellas imágenes preconcebidas que tenemos las personas en nuestra vida diaria y cómo impactan esas imágenes en las relaciones sociales y en conducta, y por supuesto qué sentimientos tenemos al respecto de estas ideas. Entonces, yo voy a dar un poquito de tiempo, como somos pocas ahora mismo, simplemente conforme vayáis terminando, pues me decís, ya he terminado. Y lo que quiero que cada una pues termine la frase. Es decir, por ejemplo, la vida en la ciudad es, pues cada una... Un ejercicio de que hay que poner algunas palabras, ¿no? Sí, hola Lidia, buenas tardes. Sí, Hola. es un ejercicio que tú estás viendo ahora mismo. No, que, oye, está sonando. Perdona, ¿Qué? Marta, perdona, Dime. pero la explicación que has dado, se ha escuchado chan, 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 un ruido muy raro y yo no he oído nada. Ah, vale, pues mira. ¿La puedes repetir? Sí, la repito. Lo que digo es que hay ahí en la pantalla una serie de frases que están sin terminar. La idea es la siguiente: cada una tiene que terminar su frase como ella crea conveniente, ¿vale? Porque el objetivo de esta dinámica, ha salido ahí un circulito porque he movido la pantalla no sé si os sale a vosotras, al mover la pantalla del portátil, como es táctil, se ha quedado señalado. Bueno, la frase, cada una pone la que ella crea conveniente, cómo la terminaría, porque la idea es que cada persona tenga se identifique, ¿no? Qué ideas preconcebidas le pueden causar determinadas frases de cara a qué sentimientos sobre todo le pueden hacer pensar al respecto, ¿no? Y cómo impacta también en las relaciones sociales. ¿Se ha escuchado ahora? ¿Sí?
Vale, bueno, pues entonces cada una lo va haciendo. No hace falta, si queréis, que copiéis la frase entera, copiáis la respuesta que está ahí en pantalla. Voy a bajar, si habéis puesto la primera, para que salga la última frase. Marta, tenemos que poner lo que nosotros realmente pensamos. Sí, sí, exacto, exacto, Paqui, lo que tú piensas al respecto, por eso es un trabajo previamente individual. Vale. Lo que tú piensas individualmente. Yo lo tengo. Ya, ¿no, Teresa? Estupendo.
¿Cómo vais? Bien, vamos a ir terminando. Voy a dejar de compartir pantalla. Si alguien necesita copiar algo. No, ¿no? ¿Sí? El último, ¿no? A lo mejor. Venga, ¿ya? ¿Habéis terminado? ¿Sí? Vale. Dejo de compartir pantalla. Perfecto. Bueno, a ver, todas las frases, como habéis visto aquí, son frases que hacen mención a estereotipos. A estereotipos. Bueno, ¿os ha resultado fácil? ¿Os ha resultado difícil? Difícil. Difícil, ¿no, Paula? Difícil. Sobre todo en alguna frase en cuestión. Es que realmente yo solo podía hacer la primera de la vida en la ciudad porque la otra es que yo creo que después de todo lo que he estudiado y todo, no tengo como unos estereotipos creados sobre estas personas. Perfecto, perfecto, muy bien. Vale, cada una, por eso quería que cada una hiciese un trabajo individual, porque cada una está en un punto de partida. Tú has podido hacer la primera, habrá otras que habrán hecho todas, ¿no? Pero sobre todo lo que quería era hacer un trabajo para que cada una viese realmente desde en qué punto de partida se encuentra, ¿no? ¿Qué es para ella los estereotipos? Si realmente están muy marcados o no están marcados o no lo considera que en su vida tenga determinados estereotipos. Si alguien quiere compartir, se comparte. Si no, no pasa absolutamente nada, porque son opiniones muy individualizadas al respecto. Sí quería haceros la siguiente pregunta, ¿no? ¿Creéis que muchas veces lo que pensamos acerca de los estereotipos impacta en nuestras relaciones sociales? ¿Impactan de alguna manera todos Sí. estos estereotipos? Sí, Muchísimo. Nos muchísimo. condiciona en todos los aspectos de nuestra vida. Claro, Por porque supuesto. es prejuicio, ¿no? Claro, claro. Vamos a ir hablando de eso precisamente, ¿no? De todas estas cositas. ¿Y creéis que realmente cuánto de las cosas que habéis escrito creéis que se puede comprobar o simplemente es una percepción social? Es algo que
percibimos, ¿no? De alguna manera. Bueno, pero eso forma parte de la educación patriarcal en muchas preguntas. Bueno, lo Sí, que yo he contestado, claro, porque a lo mejor cada claro, uno va por libre, ¿no? Yo claro, lo he cada visto una. así, ¿no? Sí, puede ser, claro que sí. Dentro Sí. del tipo de que la educación patriarcal, desde luego, no nos ha ayudado tampoco mucho en ese aspecto, por supuesto. Sí quiero, ya con el tiempo que llevamos trabajando con los talleres, ya sabéis que casi siempre yo trabajo con 3 componentes, ¿no? El componente cognitivo, que es lo que pensamos, el componente emocional, que es lo que tú sientes, y el componente comportamental o conductual, que es lo que tú te mueve a actuar, ¿vale? Me habéis escuchado muchas veces que hay que tener como una premisa de ser coherente entre lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Cuando existe esa coherencia, que todo se alinea, realmente te encuentras mejor contigo misma, ¿no? A la hora de actuar o a la hora de decir, entablar conversaciones con alguien o en las relaciones interpersonales, por supuesto, y en las relaciones intrapersonales, que es el tipo de relación que tienes contigo mismo, contigo misma, muchísimo más. ¿Vale? Entonces, con esta dinámica quería un poco abriros la mente acerca de los estereotipos. Cada una puede reflexionar más tranquilamente cuando terminemos el taller, ¿no? Acerca de lo que ha puesto y si realmente se está condicionando precisamente por lo que la sociedad nos marca o lo que nos dicen los medios de comunicación o lo que nos han dicho desde pequeña. Y podemos ver también la evolución, conforme vayamos viendo el taller, pues al final del taller podríamos, pues de alguna manera, reflexionar acerca de lo que hemos puesto, ¿no? Acerca de estas preguntas. Yo os invito a que reflexionéis a posteriori, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar este taller, y este taller decía el enunciado PNL. ¿Qué es eso de PNL? Bueno, PNL son las siglas de programación neurolingüística. Yo me voy a referir a lo largo del taller por las siglas, ¿vale? Cuando yo diga PNL, ya sabéis que es programación neurolingüística. Si buscáis en internet cosas al respecto de lo que, por ampliar conocimiento, ponerlo bien, porque si no, PNL puede ser proyecto no de ley, que sale muchas veces. Esas son siglas muy similares, pero en este caso vamos a hablar de la programación neurolingüística. Bueno, ¿y qué es eso del PNL? ¿Qué es eso? A lo largo del taller, bueno, esta es otra herramienta más, muy interesante, por cierto, porque de alguna manera lo que analiza este proceso, la programación neurolingüística, es el proceso inconsciente que se produce en la mente humana para llevar a cabo una acción concreta o desarrollar un comportamiento, ¿vale? Es una técnica que nos va a permitir analizar cómo cada persona percibe la realidad para poder modificar aquellos hábitos que les son inútiles o que les son inservibles y promover un cambio, ¿vale? De alguna manera es un camino de toma de conciencia, de crecimiento personal, por supuesto, y de autoconocimiento, que de alguna manera la persona que se instruye en esta técnica, pues de una manera consciente y voluntariamente, pues hace que sientes que algún hábito de tu vida o que algo no funciona y de alguna manera provocas el cambio con la PNL. Bien, para dos autores, O'Connor y Seymour, decían que la PNL es un arte y una ciencia. ¿Por qué decían que era un arte? Sobre todo de la excelencia humana. Decían que es un arte porque es único para cada persona y cada persona le da
un toque especial y único y su propio estilo. Y es una ciencia porque requiere de un método y de un proceso. Yo lo he intentado explicar, lo voy a intentar explicar lo más fácil posible y lo que os podéis llevar, digamos, a casa con ideas sumamente claras, pero tener en cuenta que esto es como una disciplina que requeriría pues de muchísimas horas para instruirse en esto. Nosotros vamos a trabajar sobre todo lo que nos compete con el taller que tenemos previsto. De alguna manera entonces decía que los objetivos principales del PNL es, en primer lugar, el darse cuenta, una toma de conciencia sobre aspectos subjetivos irrelevantes de una persona, que también le impulsa a un proceso de autoconocimiento y, por supuesto, el desarrollar sus potencialidades, ¿vale? Entonces, la PNL parte del siguiente supuesto. Dice lo siguiente: el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir el mapa? El mapa se refiere figuradamente a la interpretación personal de la realidad. Es decir, que la interpretación personal de la realidad no es la realidad. Cada persona tiene una manera de interpretar su mapa propio, particular y único, y es fruto de mapas neurolingüísticos, que se le llama, que ha ido construyendo y que determinan que esa persona reaccione ante el mundo que le rodea y ante las experiencias que tiene al respecto. Bien, eso es como el supuesto principal. Entonces, partiendo de ese punto de vista, sabemos que tenemos, lo hemos nombrado sobre todo con las emociones, con el taller de las emociones, decíamos que tenemos 5 sentidos reconocidos para ponernos en contacto con el mundo, que son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Bien, pues además de estos sistemas sensoriales, disponemos de un sistema de lenguaje que usamos para representar nuestras experiencias, y de esta manera almacenamos nuestras experiencias directamente en el sistema representacional que estemos más conectados. Vamos a poner un ejemplo al respecto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar en un momentito los ojos y vamos a intentar, yo voy a nombrar unas representaciones de los 5 sentidos, ¿vale? De los 5 sentidos. Si queréis, cerráis los ojos, y si queréis, pues no los cerráis. Simplemente el cerrar los ojos es para conectaros más con lo que yo os voy a decir, ¿vale? Entonces, yo voy a ir saltando de un órgano de los sentidos a otro, y vosotras simplemente tenéis que seguir las indicaciones que yo voy a decir. Cuando terminemos, me vais a decir vuestra impresión, ¿vale? Para que entendáis lo que yo os estoy explicando. Bien, pues entonces vamos a cerrar los ojos, aquella que queráis, y vamos a intentar crear la imagen visual de un abanico abriéndose y cerrándose. De cada imagen voy a dejar nada más que un minutito, ¿vale? Un minutito voy a dejar. Entonces, vamos a intentar crear esa imagen visual de un abanico, cómo se abre y cómo se cierra. Bien, ahora vamos a pasar a el siguiente órgano de los sentidos.
Vamos a intentar tomar conciencia de la sensación. Por ejemplo, cuando empujamos, tenemos una pared delante y empujamos con todas nuestras fuerzas esa pared. Vamos a intentar notar la tensión en los brazos, en los hombros e inclusive en las muñecas, en las manos. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente órgano de los sentidos. Vamos a intentar escuchar. Voy a decir 3 cosas, cada una que elija la que quiera. Escuchar las olas rompiendo en la orilla del mar, o también podemos escuchar el sonido de una puerta cuando se cierra, o inclusive aquella que estéis más familiarizada con niños pequeños, el sonido de unos niños jugando en un parque, por ejemplo, ¿no? Elegir cualquiera de las 3 y intentar recrearla. Perdona, Marta, esto todo lo que estás diciendo lo tenemos que imaginar con los ojos cerrados. Sí, sí. Vale. Intentar sentirlo. En este caso, la última es la que estoy diciendo ahora mismo, todavía queda una más, que es quedan 2 órganos más. Esta es el órgano del oído, y lo que os da elección a elegir, por ejemplo, escuchar el sonido del mar cuando rompe la ola en la orilla, o el sonido de una puerta, por ejemplo, cuando se cierra, si cierras de golpe o cruje, o inclusive también el sonido de unos niños jugando en el parque, por ejemplo. Bien, y ahora me gustaría que pensaseis en algún sabor que os guste, o el dulce o el salado, ya depende de cada una, e intentéis imaginaros algo que os guste mucho, aquella que os guste en el salado, algo que os gusta mucho, o si os gusta el dulce, el intentar como saborearlo en vuestra boca. Y por último, el último órgano de los sentidos, que es el olfato, vamos a intentar sentir el olor, por ejemplo, a romero, aquella que viváis en el campo, o el olor a ropa limpia, el olor como el olor del suavizante, ¿no? En la ropa limpia. Bien, podemos ir abriendo los ojos, aquella que la hayáis cerrado, y me gustaría que me explicaseis, una de vosotras, o si queréis hacer una apuesta en común, lo que queráis, vamos a ir, que me digáis de los 5 órganos de los sentidos, ¿con cuál habéis notado las instrucciones que yo he dicho, con cuál lo habéis notado con mayor nitidez?
Es decir, que tú puedas decir, sí, yo he sentido eso, o yo he saboreado tal cosa, o yo he sido capaz de oler tal cosa. ¿Con cuál os decantaríais? Pues mira, Marta, Sí, Teresa. pues yo hice hace mucho tiempo un poquito de PNL. A mí me Sí. costaba mucho lo que es el cerrar los ojos y ver, me cuesta mucho, pero de todas maneras, eso que hablan de si eres auditiva, si eres visual, si eres, ¿cómo es? No recuerdo la otra, bueno, Kinestésica, ¿no? eso, Kinestésica, exactamente. kinestésica, bueno, y yo creo que he sonreído, además que, porque yo, aunque dicen que somos una mezcla de todo, ¿verdad? Ujú. Pero yo me quedo con visual. Yo Con soy muy visual, sí. Bien. Es decir, aunque me cuesta cuando cierro los ojos, Ujú. pero de todo lo que has dicho, bueno, también el oído también, ¿eh? Pero yo creo Quizás que me quedo, visual. Bien. yo creo que Bien. sí, creo que Bien. sí. Vale, Que yo soy de las perfecto. que entro y digo, qué bonito. O veo a Sí. una chica con algo y qué bonito. Yo siempre digo qué bonito. Entonces Sí, yo creo sí. que es visual. Digamos que tú, el sistema representacional tuyo predomina el visual. Sí. ¿Alguien que le predomine otro? Sí, Eli dice que con el visual también. Gracias, Eli. También. Teniendo en cuenta que el visual realmente es el órgano que más practicamos y que más, digamos, diariamente es el que más tenemos más activo, ¿no? ¿Hay alguien que haya sido capaz de que predominase otro? Por ejemplo, el gusto. Mira, yo el oído, dice Lidia. Perfecto, Lidia. Teniendo en cuenta que ha sido un momento. Esto sí se hace con una relajación y entrando más profundamente, probablemente pudiésemos conectar con otros órganos, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es, de los 5 órganos que hemos hecho un repaso, siempre hay alguno que predomina sobre los demás. Siempre hay alguno que predomina sobre los demás. ¿Por qué? Porque nos viene muy bien para explicar lo que estaba diciendo antes, ¿no? De la programación neurolingüística. Es decir, que cada persona tiene un sistema representacional más acentuado que otro. Habrá personas que se hayan formado, por ejemplo, una imagen muy clara del abanico abriéndose y cerrándose, inclusive con un color predeterminado. Yo, por ejemplo, me he imaginado el abanico, cuando lo he practicado yo conmigo misma, yo me imaginaba un abanico que era morado, un color entre fucsia y morado, pequeño, no muy grande, que se abría y cerraba fácilmente, que no me resultaba dificultoso abrir y cerrar, ¿vale? Digamos con el tema visual. Pero también puede haber personas que el sonido del mar, por ejemplo, lo tengan muy presente. ¿Por qué? Porque para ella es un lugar de calma, de relax, o que viva cerca del mar, o que habitualmente se ponga música, digamos, de los sonidos de la naturaleza, y tenga eso más representativo, ¿no? El tema auditivo, o inclusive el gusto, ¿no? Que puede ser. Entonces, digamos que hay tantas modalidades que se pueden asociar a los 5 sentidos que poseemos para representar nuestras experiencias, ¿vale? Hay muchísimas. Y cada persona, en definitiva, tiene la habilidad, potencialmente tiene la habilidad para crear mapas en cada uno de los 5 sistemas representacionales, ¿vale? Lo que ocurre que casi siempre usamos uno, digamos, como predominante, ¿no? Y valoramos más uno que otro. En este caso puede ser el visual para Teresa o el auditivo para Lidia o para Eli, me parece que era la que lo comentó. Entonces, en definitiva, digamos que una persona podrá crear imágenes claras de una cosa y otra representarse el sonido nítido, por ejemplo, de las olas.
Por lo tanto, el mapa o modelo de cada persona difiere totalmente, tanto en el mundo como mapas y modelos hay creados por diferentes personas. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú conoces el sistema representacional preferido tuyo, por ejemplo, puede ser el visual, el que aquí se ha nombrado, ¿no? 2 personas, pues es importante saberlo porque puedes en cualquier situación explotar pues, los recursos y herramientas en cada momento para buscar el mayor éxito posible. Por ejemplo, hay personas que le puede ayudar como técnica de estudio el tema visual, le puede facilitar mucho sus estudios, pues creándose a su vez los mapas conceptuales que hay con el tema visual, con colores, con posis, por ejemplo, ¿no? Porque te resaltan más las cosas, ¿no? Bien, entonces, por eso es importante saber cada una cuál es su sistema representacional, digamos, por excelencia primordial, ¿no? Primordial. Por lo tanto, el principal objetivo que tiene la PNL es ampliar nuestro mapa del mundo, sumarle recursos y cuanto más rico y abierto sea este, pues más opciones tendremos para afrontar los diferentes retos que se nos va presentando a lo largo de la vida. Entonces, la PNL es como un proceso de aprendizaje, pero a su vez es un proceso de reaprendizaje. ¿En qué sentido? Porque a veces aquellas cosas que no nos van a servir, tenemos que desaprenderlas y volver a aprender, hacer un reaprendizaje de aquellos elementos más útiles para que nuestra vida pues, sea más exitosa o más feliz, ¿no? Como cada una lo quiera hacer. Entonces, ¿se va entendiendo por ahora lo que significa la PNL? Bien. Entonces, vamos a desglosar poco a poco qué significa palabra por palabra PNL. Bien, pues la palabra P se refiere a programación y se refiere a aquellos aprendizajes o programas que hemos ido interiorizando a lo largo de nuestra vida, sobre todo durante la infancia, independientemente de si son útiles o no son útiles. Los tenemos ahí, esa programación está ahí. Y una de las claves de la PNL es precisamente averiguar si ese aprendizaje resulta útil o no, porque de alguna manera si no es útil, ¿en qué medida te está limitando en tu vida, ¿no? Todas las personas pues cuentan con algunos pues meramente automatizados. Muchas experiencias se han ido automatizando que inclusive no nos damos cuenta que no nos sirven. Las seguimos arrastrando, las tenemos interiorizadas e inclusive nos pueden estar generando perjuicio y malestar. Entonces, una muestra de ello es, por ejemplo, las creencias limitantes que tenemos, que imposibilitan de alguna manera nuestro desarrollo personal, de que sea un desarrollo que crezcamos como persona. Por ejemplo, una idea limitadora podría ser la siguiente. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginaros que para tener una persona que diga que para tener a su pareja contenta, las mujeres tienen que estar disponibles todo el tiempo y así poder responder a sus demandas. ¿Vale? Eso es una creencia limitadora. Si una mujer tiene esto interiorizado, esta creencia, ¿qué ocurre? Pues le puede llevar a renunciar en ocasiones sus prioridades, las puede renunciar y sus necesidades y ponerlas al servicio de su pareja. Y con lo cual, pues, de alguna manera, abandona su motivación y abandona todo esto. Esto de alguna manera, ¿qué ocurre? Pues la está limitando y seguramente le va a generar un malestar
que le va a llevar a lo largo de su vida, aunque ella no sepa de dónde viene, y va a estar muy presente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, puede actuar la... Sí. Ah, no, que está activado, ¿no? Que se ha activado el micro, que creí que me estaba hablando alguien. Bien. Marta, Dime, que Teresa. digo yo que esto que has dicho último de que a lo mejor es limitante, esto de que, bueno, que es una creencia, ¿no? Que la mujer siempre tiene que estar disponible Sí, para su pareja siempre, pero sí, eso de que ella no sepa de dónde le viene esa frustración, a lo mejor lo ha normalizado y ya no se da claro, cuenta. claro, Pero exactamente. yo creo que en el fondo eso te crea una frustración y un Claro, estrés, una rabia contenida. claro, exactamente. Por eso decía que eso le crea en este supuesto, le crea a la mujer un malestar, un malestar en el amplio sentido de la palabra, es decir, una cantidad de emociones como ira, como enfado, como decepción, frustración, tristeza, etcétera, que ella a lo mejor no sabe de dónde viene. No lo sabe a lo mejor de dónde viene. Lo que sí sabe que ella, por supuesto, antepone las necesidades de su pareja a la suya. Es decir, que si tiene, por ejemplo, una reunión o algo de trabajo, por supuesto ella antepone las necesidades de su pareja antes que las suyas y no sabe de dónde viene. Estamos un poco desmenuzando, ¿no? Desmenuzando esta creencia, pero son creencias, digamos, muy interiorizadas, muy automatizadas, que de alguna manera son creencias limitadoras para la mujer, ¿no? En este sentido. Entonces, de alguna manera, la PNL, al tener la vista puesta en el futuro, se pregunta sobre qué es aquello que le va a servir a la persona, qué va a contribuir para que esta persona sea más feliz y que se realice más como persona, ¿vale? Por ello, uno de sus principales objetivos es el cuestionamiento de ciertos aprendizajes, como creencias, como mitos, como dogmas, como dichos, etcétera, que a la mujer nos ha hecho mucho daño, precisamente como lo que tú decías al principio, Teresa, sobre todo la cultura patriarcal, sobre muchos mitos acerca del amor romántico, acerca de lo que la mujer tiene que hacer y no tiene que hacer, sobre los deberías de las mujeres, sobre las exigencias acerca de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos estos procesos que están interiorizados a través de la socialización, sobre todo, y su actualización, pues puede ser que no nos sean útiles hoy en día, en nuestra vida presente, y de alguna manera con la PNL se sacan a la luz y por eso decía que es un aprendizaje y a su vez un reaprendizaje. Se desaprende y se vuelve a aprender, ¿vale? Entonces, supone, de alguna manera, la PNL supone una responsabilidad, por supuesto, sobre tu propia vida para que asumas de alguna manera el compromiso y seas proactiva, tengas esa actitud de proactividad para conseguir cambios que tú quieras plantearte, ¿vale? Que quieras plantearte. Eso es con respecto a la palabra P, que es programación. ¿Qué quiere decir la palabra neuro? Ahora la vamos a desglosar, neuro por un lado y lingüística por otro. Pues la palabra neuro proviene de neurología y tiene relación con nuestra manera de procesar los aprendizajes. Y los aprendizajes usan nuestra neurología para almacenarse y para manifestarse. Entonces, una de las presuposiciones que tiene la PNL es que el cuerpo y la mente forman una única unidad. Y en este sentido, un proceso de PNL implica poner atención en los sentidos y en las percepciones.
¿vale? Entonces, en este sentido, las personas aprenden a través de las experiencias sensoriales, como hemos ido viendo, ¿no? A través de los órganos de los sentidos, por lo que las neuronas envían un mensaje al cerebro que interpreta la información basada en esas vivencias. Y la programación neurolingüística después intenta detectarla y modificar aquellas limitaciones inconscientes que tiene cada persona dentro de sus propias conexiones mentales. Pongo un ejemplo para que se entienda, ¿vale? Un ejemplo además muy sencillo que lo vais a entender perfectamente. Imaginaos que una persona tiene asociada, por ejemplo, la verdura del brócoli como algo desagradable, porque en su infancia, imaginaros, sus padres le obligaban a comer brócoli antes de ir a jugar. Es decir, le decían, no puedes salir a jugar hasta que no te comas este plato de brócoli. ¿Qué ocurre? Pues de adulto, esta persona ya adulta evitará comer cualquier cosa que contenga esta verdura. Aunque esta percepción no refleja su realidad actual, porque no la refleja, no es su realidad actual, sin embargo, sí hace que le tenga un disgusto o algo desagradable al respecto del brócoli. Entonces, la programación neurolingüística lo que le ayudará a modificar esas limitaciones. Venga, que puedo. ¿Se entiende? Bien, eso ocurre muchísimo, eso ocurre muchísimo. Yo creo que en algún taller expuse yo que yo tenía asociada el guiso de patatas con carne, el olor del guiso de patatas con carne, yo lo tenía asociado a cómo cuando yo me quedaba en el colegio a comer, en el comedor del colegio, y como yo no me quería quedar a comer en el colegio porque yo me quería ir a mi casa, cada vez que olía al guiso de patatas con carne, que lo suelen poner, por cierto, porque en los comedores ponen pues comidas así que tipo guisoteo, ¿no? Pues a mí eso me produjo en mi infancia, se me quedó grabado y ya de mayor, cada vez que olía a un guiso de patata con carne, me provocaba ese olor desagradable, me provocaba pues repugnancia, me evocaba inclusive tristeza. Fijaros, la emoción de tristeza me la evocaba. Entonces para ello me lo tuve que trabajar interiormente. Yo no me lo trabajé con la PNL, me la trabajé con otras disciplinas y al día de hoy, pues bueno, me encantan las patatas con carne, ¿no? No me produce ese. Sí, a veces viene un olor que parece que intenta conectarse, pero automáticamente lo desconecto, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco cómo funciona todo esto. Bien, ¿y qué significa? Marta, Sí. eso es como el olor de los hospitales. Yo que estaba hoy entrando nada más que para rehabilitación y me producía unas náuseas. Bueno, de Sí. hecho, cuando yo estoy en algún hospital, por alguna circunstancia, no puedo comer. De la fatiga. Y algunos olores en mi casa, procuro que no se parezcan. Claro, ¿eso qué ocurre? Pues eso probablemente tú tengas grabado en tu inconsciente, tengas probablemente grabado, asociado algo, digamos, desagradable, una situación que tú hayas vivido con ese olor, ¿vale? Relacionada con ese olor o una vivencia en un hospital, ¿vale? Sin ir más lejos, y has asociado eso. Entonces, aunque tu realidad es distinta al día de hoy, como tú estás bien diciendo, es decir, tú vas a una rehabilitación, vas a algo pues para ponerte bien y demás, nada que ver con eso, si es verdad que te produce eso, ¿no? Esa fatiga o esas náuseas, ¿no? Entonces, digamos que todo está muy conexionado, ¿no? La mente con el cuerpo, lo hemos hablado a lo largo de estos talleres, está muy unido. En esta ocasión no va a ser menos, ¿no? La PNL precisamente vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que es como algo holístico, algo muy unido, la mente con el cuerpo, ¿vale? Bien, pues, ¿qué quiere decir la palabra lingüística?
Estamos desmembrando la palabra, hemos dicho la palabra programación, la hemos explicado la palabra neuro. ¿Y qué quiere decir la palabra lingüística? Pues lingüística nos dice que nuestros procesos y experiencias de base neurológica se expresan a través del lenguaje verbal y no verbal, que lo hemos trabajado muy detenidamente pues, en anteriores talleres, ¿no? La palabra lingüística se refiere pues, al lenguaje, es decir, a la experiencia comunicativa integral. Esto significa que no solo tiene peso el qué se dice o no se dice, ¿vale? Sino también cómo se dice, los gestos que acompañan a las expresiones, los silencios también comunican, como lo vimos anteriormente en otro taller, el tono de voz o la postura de quien habla. ¿Vale? Ahí hace referencia todo eso. Entonces, digamos que engloba también, de alguna manera, todas las creencias, las interpretaciones también, las suposiciones, la uy, que no me sale la palabra. Perdón un momentito que voy a beber agua porque tengo la garganta. Decía también las generalizaciones y también, pues inclusive los dogmas, ¿no? que tenemos ahí interiorizado. Entonces, el lenguaje que utiliza cada persona tiene que ver en la manera que construye y comprende su realidad, ya que todas las experiencias de alguna manera están filtradas, entre comillas filtradas, por nuestros sentidos, por nuestras percepciones y nuestros sistemas de creencia. La realidad personal de cada una es una construcción subjetiva, ¿vale? Eso lo vimos, eso es un constructo subjetivo. La realidad que vemos no es una realidad tal cual, es la que interpretamos cada una de nosotras. Y es ahí donde la PNL puede detectar aquellas percepciones que hemos identificado como erróneas o que simplemente nos están dificultando en nuestro día a día, nos están limitando y lo que hace de alguna manera es volver a identificarla para pues cambiar esos hábitos o cambiar esa conducta con la finalidad de que podamos conseguir, digamos, nuestros objetivos vitales, que no sirvan de freno, que nuestros objetivos vitales no tengan un freno por nosotras mismas, ¿vale? Porque muchísimas veces somos las que nos autosaboteamos, las que nos limitamos, las que nos ponemos esos límites. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, la finalidad, lo que pretende la PNL es abrirse al cambio, porque el cambio es importante, sobre todo con la toma de conciencia en la que vivimos, ¿no? Sobre todo en la toma de conciencia. Siempre utilicéis la disciplina que utilicéis. Siempre que queráis provocar un cambio en vuestra vida, el primer paso es el tomar conciencia de las cosas, la autoconciencia. Si tú no tomas conciencia de que quieres cambiar, no cambias, porque no crees que debas de cambiar. Por eso los cambios vienen a raíz de una introspección, es decir, que tú hayas hecho un autoanálisis y tú tomes conciencia y digas, vale, yo creo que tengo esto que cambiarlo, porque esto me autolimita, esto me empequeñece como persona, esto no me hace crecer, ¿vale? Siempre hay que pasar por el primer paso, que es la toma de conciencia, para después provocar el cambio. ¿Vale? Entonces, la finalidad última de la PNL precisamente es transitar desde un estado actual en el que la persona no está feliz, no se encuentra plenamente feliz, no fluye como ella quisiese, y ir hacia un estado más deseado, donde la persona quiera llegar.
hasta donde la persona quiera llegar o quiera conseguir. Cada una tiene, pues, digamos, como su listón. No todas llegamos al mismo listón, cada una tiene un listón y cada una quiere llegar a un sitio determinado, ¿no? Y de una manera determinada. Entonces, para ello se debe de poner en cuestión qué es lo que está impidiendo o dificultando para que podamos realizar ese cambio que la persona desea. O sea, hay que detectar qué es lo que me está limitando. Y también es necesario acceder a los recursos, tanto externos como internos, para lograr llegar a ese estado. ¿Cuáles pueden ser los recursos internos? Pues lo vimos con el taller de las fortalezas. Averiguar, todas tenemos esas fortalezas dentro de nosotras. Las tenemos. Lo único que tenemos que es dejar que esos recursos internos afloren, ¿vale? Y salgan y ponerlos en práctica, porque no nos damos cuenta de que los tenemos, pero están ahí, están ahí. Y por supuesto hay muchos recursos externos. Ahora lo iré explicando con ejemplos. Bien, pues hay un autor que se llama Dilts, que sostiene que el cambio va a venir a través de múltiples niveles. ¿Cuáles van a ser esos niveles? Pues una vez que tú provocas, se va provocando el cambio, pues va a haber cambios con respecto a tu comportamiento, porque con la manera como te vas a relacionar en tu entorno. También va a venir cambios pues con respecto a tus capacidades, a tus estrategias que utilizas, por supuesto. También en cuanto, por supuesto, en las creencias, porque si tú estás viendo que hay creencias que te están limitando, vas a dar lugar a que esas creencias las desechas y, digamos, te vas a regir por otro sistema de valores, por otras creencias más tuyas, no tan asimiladas por la sociedad que te la han ido transmitiendo o porque te la han ido transmitiendo desde pequeña. Algunos padres o tus tutores o tus profesores, ¿vale? Que tanto daño te han ido haciendo a lo largo de tu vida. Y también va a provocar un cambio en tu identidad como persona, porque de alguna manera tus valores van a ir cambiando. Por eso es importante que cada persona llegue a establecer un criterio de valores propio y de cada una. Porque tú puedes decir, ah, vale, el valor que mi padre o mi madre me transmitió, yo este valor estoy de acuerdo con él. Perfecto, pues ese valor asimílalo como tuyo. Pero si tú ves que un valor que tú has asimilado como tuyo te está limitando como mujer, te está limitando como persona, tienes que desecharlo, no te es válido. Con lo cual no tienes que tener miedo a desecharlo de tu vida, porque ese no es tu valor. Ese valor lo has asimilado, lo has interiorizado sin darte cuenta. Por eso es muy importante la escala de valor de cada una, ¿vale? Pero ya os comento que no quiere decir que deseches todo, no, que te quedes con lo que te sirve como persona, ¿vale? Aunque sean valores que se hayan transmitido de generación en generación. Vale, perfecto. Voy a poner un ejemplo para que vayáis entendiendo. Imaginaros que el objetivo de una mujer es trabajar como periodista, ¿vale? Tiene ese objetivo. Entonces, ¿qué tendrá que hacer esta mujer? Pues esta mujer se deberá plantear, en primer lugar, dónde quiere adquirir esos conocimientos sobre esa profesión. Eso en primer lugar. ¿Cómo podría conseguir un trabajo en el sector de la comunicación? También tendría que plantearse qué le haría falta para aprender a redactar correctamente. O qué recursos le ayudaría a enfrentarse a su miedo de hablar en público, por ejemplo. O qué recursos le ayudarían
a nivel personal, como pueda ser la autoconfianza, la tranquilidad, ¿vale? Y también podría darse el caso hipotético de que haya escuchado, fijaros qué importancia tiene, durante su infancia, por alguna persona de su referencia, que haya escuchado ella a lo largo de su vida, el que le hayan dicho que ella no es demasiado inteligente. Fijaros. Entonces, ella necesitará trabajar esa creencia limitadora, identificando que se trata de una interpretación personal y no de una verdad universal. Fijaros la importancia que tiene, porque muchas mujeres se ponen límites creyendo que son sus límites, pero esos límites vienen a raíz de creencias limitadoras de personas que le han dicho, personas de referencia o inclusive en el colegio. A muchos chicos y a muchas chicas se le dicen, tú no vas a llegar muy lejos, tú no vas a ser capaz de estudiar una carrera o tú no vas a ser capaz de tal cosa. Y esa persona, sin querer, va a ser lo que se le llama en psicología la profecía autocumplida. Es decir, que al final dice, ves, yo no he sido capaz de estudiar porque ya me lo dijeron mis profesores o ya me lo dijeron mi padre o ya me lo dijo mi tía. Y realmente no es que no pudiese, es que tiene una creencia limitadora que la tiene interiorizada, automatizada y le dificulta en su día a día, ¿vale? ¿Se entiende hasta ahora mismo, no? Lo que voy explicando. Bien. Sí, se entiende muy bien, Marta. Gracias, Paqui. Gracias. Se nota que hemos hecho otros talleres porque asientes con la cabeza del lenguaje no verbal. Y aunque yo pregunto, sí, yo que os veo por aquí, os escucho os estoy viendo con vuestro lenguaje no verbal. Gracias de todas maneras por verbalizarlo. Bien, pues entonces quiero que os quedéis con ideas muy claras, por eso lo estoy intentando hacer lo más sencillo posible, con ideas muy claras sobre la PNL. Y sobre todo, quiero que os quedéis claros que la realidad de cada persona es subjetiva, totalmente subjetiva, y que los seres humanos percibimos la realidad en base a creencias, en base a las experiencias y lo que han conocido siguiendo un modelo de comportamiento de otras personas de su entorno. Bien, y también que el mapa mental está conformado, nuestro mapa mental está conformado por todas las experiencias, por todo el conocimiento o creencias que influyen en nuestra forma de crear nuestra realidad. Todo eso influye. Entonces, de esta manera se utiliza la PNL para desaprender y lo que no nos sirve y limita para aprender otra forma más correcta de actuar y de comunicarnos en definitiva con otras personas. Bien, entonces, como comprenderéis, los beneficios que tiene la PNL en el desarrollo personal es abismal. Abismal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, algo muy importante es que logra un bienestar emocional de aquella persona que se pone en manos de esta disciplina. Todo lo que sea un bienestar emocional, pues bienvenido sea a nuestras vidas. Por supuesto, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese malestar subjetivo que no sabemos de dónde viene, muchas veces viene de esas creencias. Bien. También, de alguna manera, se trata de una exploración personal de las emociones. Siempre las emociones entran en juego en cualquier trabajo personal que hagamos de crecimiento, de introspección, de toma de conciencia, se ponen en juego las emociones. De todas maneras, le dedicaremos en la semana que viene un tema muy profundamente a la inteligencia emocional, donde hablaremos de las emociones nuevamente. Y sobre todo, pues aumenta el autoconocimiento, por supuesto,
aumenta el autoconocimiento personal, aumenta esa capacidad de gestionar las emociones, mejora las técnicas de comunicación, aumenta la automotivación, algo tan importante hoy en día, el motivarte tú misma, la automotivación, porque de alguna manera aprendes a crear optimismo en tu vida y te ayuda a sentirte positiva y ante situaciones que consideras difíciles, digamos que no tiras la toalla tan fácilmente, sino que de alguna manera haces que sigas motivándote y aumenta, por supuesto, la capacidad de lograr tus objetivos personales. Mucho. Te superas y tus objetivos personales se van, digamos, como aumentando y creciendo, ¿no? Marta, Dime. mira, la PNL es una herramienta que no todos los psicólogos tienen, ¿no? Sí, sí, Entonces, efectivamente. por lo que tú dices, dentro de lo que es la psicología, la PNL es mucho más rápido que el psicoanálisis, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Que va al meollo de Claro, lo que exactamente. es ahora, lo que le pasa a la persona, ¿no? Claro, exactamente. Hay disciplinas y está en cada persona que se quiera trabajar. El psicoanálisis, por ejemplo, es cuestión de años. Es cuestión de años. Entonces no todo el mundo está dispuesto a esperar unos resultados al cabo de los años. De alguna manera, bueno, los psicólogos, entre ellos me incluyo yo cojo lo mejor de todas las disciplinas con las que trabajo, Y yo haces tu propia personalmente, técnica, efectivamente, y busco en qué persona le es más útil una técnica u otra. No a todo el mundo le podría hacer esto, ¿vale? Entonces te adapta a la persona, te adapta, te nutres de muchas disciplinas, sabes de muchas disciplinas y cuando tienes una persona delante, yo como psicóloga veo cuál es la más idónea para, para esa en persona. definitiva, ponerse bien. Mi objetivo Gracias. prioritario cuando tengo una persona delante en consulta es que la persona mejore y se ponga bien. Ese es mi objetivo, que su sensación... Sin casarte con ella. Exactamente, exactamente. Gracias. Exactamente. Gracias. Entonces, bueno, realmente las aplicaciones, como estaba comentando Teresa, de la PNL, pues se puede aplicar a muchísimos ámbitos. Uno de ellos, de lo que ha nombrado ella, por supuesto, en psicoterapia. Se utiliza a nivel de psicoterapia como ayuda emocional, pero también se aplica a la empresa, por supuesto, en gestión de ventas. Muchas veces los comerciales necesitan de esta estrategia como recurso para lograr una buena técnica de negociación. También en la enseñanza, por supuesto, en la educación también se utiliza esta disciplina. Inclusive, fijaros, para un mayor rendimiento en el deporte también se utiliza, ¿vale? Para conseguir esos objetivos, la mejor optimización en el deporte. Sí, Paqui, has levantado la mano. Sí, a mí me gustaría comentar que la frase que yo dije la semana pasada, Sí, pues eso lo profesor. utilizo yo muchísimo. Por las mañanas, cuando tienes la mente completamente despejada. Sí. Entonces lo utilizo pues como una programación neurolingüística, ¿no? Efectivamente, como un anclaje. Exacto. Una palabra. Efectivamente. Entonces, igual que en el sistema patriarcal se ha utilizado muchísimo la programación neurolingüística para crearnos barreras, la podemos utilizar justamente para todo lo contrario. Exacto. Para ir derribando esas barreras. Por eso es tan importante lo que tú estás diciendo de analizarnos a nosotras mismas y de saber en qué queremos cambiar o mejorar. Efectivamente, gracias Paqui. De hecho, a raíz de lo que tú acabas de decir, yo creo que muchas
muchas personas utilizan, sin saber que la estaba utilizando, la programación neurolingüística cuando se ponen, digamos, como tu frase en el espejo o en un sitio que te lo recuerde, ¿no? Porque, digamos, es como un disparador, ¿no? Un disparador, quien haya hecho programación neurolingüística sabe es como un anclaje, una palabra que hace que todos los días, en el caso de Paqui, ¿no? Se recuerda esa frase que para ella pues le hace, digamos, empezar el día de otra manera, ¿no? De otra manera. Entonces, yo creo que muchas de nosotras, muchas veces a lo largo de nuestra vida, hemos utilizado esta técnica, aún sin saberlo, pues precisamente eso, ¿no? Poniéndonos un post-it que nos recuerde o una carita feliz, ¿no? De que, fijaros, por ejemplo, el detalle, mi hija tiene un muñeco en su cuarto, es algo que lo ha comprado ella, que es como no te puedo decir qué tipo de animales, porque a lo mejor son los minions estos que hay ahora, ¿no? Pero resulta de que tiene dos posturas. Una postura es blanca y otra postura es negra. La postura blanca está sonriendo y la postura negra simplemente le das el revés y está como enfadado, ¿vale? Entonces, ella lo tiene muchas veces en negro. La mayoría de las veces lo tiene en negro. Y yo cuando entro en su cuarto se lo cambio a blanco, adrede. Yo se lo cambio a blanco. Y muchos días no se da cuenta de que se ha cambiado. Pero cuando ella lo mira, dice, ¿tú me has cambiado al blanco? Digo, sí. Dice, ¿y por qué me lo cambia? Digo, observa el blanco, pero es la expresión que tiene el muñeco. Entonces lo hago un poco utilizando porque a veces no se da cuenta y está estudiando y lo tiene sonriendo, contento, además tiene otra mirada distinta, ¿no? Entonces, fijaros lo que hace el que tú respondas de otra manera, ¿no? Yo se lo intento explicar a ella con palabras sencillas, ¿no? El cómo eso te puede condicionar si estás viendo a un muñequito enfadado, negro y con la mirada, el ceño fruncido. ¿Os acordáis cuando hablábamos del lenguaje no verbal, ¿no? Y de las emociones y de lo que son los gestos? Te puede hacer cambiar a ti con las neuronas espejo de alguna manera, aunque sea un muñeco, también te está condicionando, ¿no? Entonces yo creo que esta técnica la hemos ido utilizando de alguna manera, pero bueno, con este taller todavía ampliamos más, sobre todo con las creencias limitadoras, ¿no? Que nos pueden hacer pues bloquearnos. Bien, pues fijaros, vamos a hacer un pequeñito ejercicio de PNL, ¿vale? Lo vamos a hacer. No sé si llegaréis a terminarlo, pero ahí queda, ¿vale? Ahí queda. Si no, hacéis como cuando hicimos el árbol de los logros, se queda ahí pendiente y en cualquier momento pues lo podéis ir resolviendo. Bueno, yo voy a decir 7 pasos. Voy a decir 7 pasos. Quiero que o lo pensáis o de alguna manera podéis escribir escuetamente. No le podemos dedicar mucho tiempo porque este taller, aunque son 2 horas, pero sabéis que se nos pasa muy rápida las 2 horas. Entonces, le vamos a dedicar muy poquito tiempo a cada frase y que cada una o la piensa o la escribe, como queráis. Bien, vamos a hacer este pequeñito ejercicio y es el siguiente. El primer paso se trata de planificar, el ejercicio es planificar cómo solucionar un problema, ¿vale? Porque pasa muchas veces que tenemos en la cabeza algo, ¿vale? Tenemos en la cabeza algo y tenemos un problema y el problema es muy grande y un problema muy grande y cuando hablamos con alguien decimos, es que tengo un problema grandísimo y ese problema lo tengo como muy presente aquí delante. Bien. Esa es lo que la persona verbaliza. Pero yo quiero que identifiquéis, el primer paso va a ser identificar un problema que tengáis, ¿vale? Identificar un problema. Y de verdad,
recapacitéis o penséis si es un problema, ¿vale? Es decir, tenéis que identificar un problema que os ronde mucho por vuestra cabeza, pero acto seguido os hacéis la siguiente pregunta. ¿Es un problema de verdad? Bien. El segundo paso, ¿qué sería? Pues, si de verdad es el problema, ¿cuál es el problema? Porque muchas veces divagamos con las cosas. Vamos a ir al meollo del asunto. ¿Cuál es el problema en cuestión? El tercer paso es ¿cómo es el problema? ¿Cómo es el problema? Sería. El cuarto paso sería ¿por qué es un problema? El por qué es un problema. Perdona, Marta, ¿me puedes repetir el tercero? El tercero sería ¿cómo es el problema? El cuarto paso es ¿por qué es un problema? El quinto paso sería ¿por qué solucionarlo? Y el sexto paso sería ¿cómo solucionarlo? Bien, esto sería, vamos, de todas maneras se va a quedar grabado, este sería el ejercicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque a veces creemos que hay un problema, ¿vale? O detectamos que hay un problema y yo me iría como un poquito más atrás. Y a veces ese problema no es nuestro problema, es el problema de otro, de otra tercera persona. No nos compete a nosotros ese problema. Le compete a tu hijo o a tu hija o le compete a tu jefe, pero tú crees que ese problema es tuyo. ¿Vale? Entonces, lo principal es identificar el problema y de verdad, si de verdad es un problema. ¿Cuál es? Es decir, ponerle como nombre y apellido cuál es el problema, cómo es ese problema. Porque a veces los problemas tenemos que hacer como ponernos en situación. Porque a veces los problemas los magnificamos, lo hacemos como más grande de lo que son en realidad. ¿Y por qué es un problema para ti? Eso que tú estás pensando, ¿por qué es un problema para ti en cuestión? Marta, perdona, y si no es un problema, ¿cómo lo puedo llamar? Si es una idea obsesiva que tengo, por ejemplo. Si no es un problema, pues probablemente son, como tú bien lo has dicho, ¿no? Son pensamientos obsesivos, recurrentes, ¿no? Que ya hablamos en otro taller que precisamente nuestras mentes son mentes pensantes, son mentes que siempre están pensando. Entonces es como que por eso es tan importante el trabajar el aquí y ahora, el concentrarte en el momento presente, porque de alguna manera son como pensamientos intrusivos que tienes en tu mente y que siempre le estás como dando vuelta a las cosas, ¿no? Estás como todo el tiempo runruneando, pero no, a lo mejor no es un problema, en esa cuestión no es un problema. Lo que tú me estás planteando es un pensamiento obsesivo. Y los pensamientos obsesivos también hay que desmembrarlos, ¿no? Para que precisamente pierda esa obsesión, ¿no? Dejen de ser obsesivos. Bien, entonces me gustaría que este ejercicio lo pudieseis hacer en casa tranquilamente cuando os veáis
de alguna manera ante algo que digáis, yo es que tengo un problema. Cuando os planteéis vosotras y hagáis esa introspección y digáis, es que de verdad tengo un problema. Hagáis todos esos pasos, ¿no? Realmente, paso por paso. Si de verdad es un problema, ¿cuál es el problema en sí? ¿Cómo es el problema? ¿Por qué es un problema para ti? ¿Por qué solucionarlo? Y en definitiva, ¿cómo lo solucionaría desde diferentes aspectos, ¿no? Bien, como digo, esto es una disciplina de mucho entrenamiento. Aquellas que lo habéis hecho en 2 horas prácticamente, pues daríamos pequeñas nociones, pero de alguna manera es que cada vez que cuando hagamos este ejercicio nos pongamos en el encuadre que se le llama. Es decir, que cuando estás en un primer paso, colocarte en esa situación y buscar ese encuadre, ¿no? En cada uno de los pasos, porque muchas veces las cosas hay que verlas desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde diferentes visiones, porque es la manera de solucionar los problemas muchas veces, ¿no? Inclusive si lo plasma por escrito, mejor que mejor, porque puedes ver alternativas de ese problema que tú no veías, porque en tu mente está como navegando, pero si lo plasmas por escrito y lo ves, inclusive lo visualizas con diagramas, con flechitas, puedes ver alternativas al respecto de ese problema, ¿vale? Pero el paso principal sobre todo es si ese problema es mío o ese problema es de otro, porque eso es un error que cometemos sobre todo mucho las mujeres, meternos en nuestra mochila particular problemas de otras personas, sobre todo de los que conviven con nosotros, ¿no? Con nosotras. Bien, entonces, llegado a este punto, creo interesante aclarar conceptos de qué es lo que es un prejuicio, qué es lo que es un estereotipo, ¿vale? Para que se queden nociones básicas claras. Entonces, los estereotipos, en general, los estereotipos tienen una función muy importante de socialización del individuo, porque facilitan de alguna manera la identidad social y la conciencia de pertenecer a un grupo. ¿Vale? ¿Y qué es un estereotipo? Voy a aclarar el concepto. Pues un estereotipo es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles, acerca de un grupo de personas que comparte ciertas cualidades características. Pueden ser tanto positivos como negativos, aunque normalmente es negativo. Los estereotipos suelen ser negativos. Entonces, estereotipar consiste en simplificar, en asociar a un conjunto simple de ideas muy sencillas, que generalmente las adquirimos de otras personas, ¿vale? Asumimos como propios lo asumimos, prejuicios y estereotipos que nos dejamos llevar precisamente por lo primero que escuchas. Lo estás escuchando o lo escuchas de generación en generación y te dejas llegar, te dejas guiar por eso, ¿no? Por esos prejuicios, estereotipos. Y lo consideras verdadero sin contrastarlo, sin buscar más información. Lo das como verdad absoluta, no lo contrarrestas. Bien, entonces, si el estereotipo alude un poco al tema cognitivo, ¿vale? Al cognitivo de las actitudes, el prejuicio apela al componente afectivo. Ahora voy a explicar claramente esto. Ambos, estereotipo y prejuicio, se relacionan con el componente comportamental, con el actitudinal, cómo actúas, que se materializa de alguna manera en conducta discriminativa o estigmatizante. ¿Vale? Aclaro. Bueno, los estereotipos, aclaro, se diferencian de los prejuicios en 2 aspectos muy claros. Se trata de un conjunto de ideas,
el estereotipo, y se suelen atribuir a grupos de personas. Y el prejuicio es un juicio o valoración sin experiencia directa o real, y generalmente es negativo. Un prejuicio normalmente es negativo y implica a su vez una emoción de carácter negativo sobre un grupo o una persona. Es individual, propio de cada persona. Por ejemplo, tú puedes enjuiciar a una persona sin conocerla y puedes decir, imaginaros, tú puedes decir, esta persona no me inspira confianza porque es gitana. Perdón. Es decir, has emitido un prejuicio individual acerca de una persona. El estereotipo es una imagen mental, ¿vale? Como he dicho, pero es colectiva. No se puede estereotipar a una única persona, ya que se trata el estereotipo de una imagen compartida, ¿vale? Entonces, sería, en el caso del prejuicio, con el ejemplo que puse, el ejemplo sería: los gitanos, todos, estoy diciendo los gitanos, son unos ladrones. Estoy estereotipando, ¿vale? Entonces, ¿qué sería? ¿Vale? Aclarado queda lo que es un prejuicio y lo que es un estereotipo. ¿Qué sería un estereotipo de género? Pues el estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que poseen hombres y mujeres o que deberían poseer, de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar en la sociedad. Por lo tanto, un estereotipo de género es nocivo, ¿vale? Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus propias facultades personales, para realizar, por ejemplo, una carrera profesional o tomar decisiones acerca de su vida y sus proyectos vitales. Ahí es cuando está actuando un estereotipo de género. Ya sean abiertamente hostiles, como pueden ser un estereotipo de género, las mujeres son irracionales, o aparentemente benigno, como puede ser las mujeres son cariñosas o las mujeres son sensibles, ¿vale? Los estereotipos perjudiciales perpetúan las desigualdades de género, ¿vale? Por ejemplo, la visión tradicional de las mujeres como cuidadoras significa que las responsabilidades del cuidado de los niños suelen recaer exclusivamente en ellas, ¿vale? Bien, pues como comprenderéis, vivimos en un mundo en el cual está basado en etiquetas sociales y en estereotipos sociales, por donde veamos o escuchemos, estamos constantemente escuchando muchos estereotipos y sobre todo en relación al género, muchísimos estereotipos de género. Entonces, son, digamos, en nuestra sociedad, tanto los estereotipos como las etiquetas son el resultado del esfuerzo que hacen muchas personas por darle sentido y justificar y encontrarle un significado a la realidad que a ellos les rodea, ¿vale? Y consideran diferente a las personas independientemente de su etnia, de su cultura, de su estatus social, de su estatus económico, de su edad o de cualquier tipo de condición. Es su realidad lo que le busca darle el sentido y justifica. Y de alguna manera son ideas expresadas en palabras, en imágenes, como hemos visto, que generan y refuerzan emociones
como el desprecio, como el miedo o incluso la ira, y da lugar a acciones de rechazo, de aislamiento y de oposición, por supuesto. Por supuesto, los estereotipos negativos entorpecen, como hemos dicho, la habilidad de las personas y le limita su potencial, ya que ella misma se pone esos límites y no ve oportunidades a lo largo de su vida, ni ve esas elecciones que puede ella realizar. Entonces, detrás de esa discriminación de género, declarada y encubierta, directa o indirecta y recurrente, que afecta, por supuesto, de alguna manera a que la igualdad real y efectiva se plasme en nuestra sociedad. Lo hemos visto a lo largo de no solamente de estos talleres que estamos desarrollando, sino a través de la cultura patriarcal que la tenemos más que interiorizada. Y como decía antes Paqui, pues se nos ha ido utilizando inclusive esta técnica, ¿no? La PNL, de alguna manera, para automatizar todas esas creencias limitantes, ¿no? Bien, pues todos los condicionamientos que nos hemos ido siendo sometidas, ¿no? Nosotras, comienza de alguna manera en edades muy tempranas, y existe como un adoctrinamiento cultural que propone que de alguna manera quien no es igual que yo es mi enemigo, ¿vale? Propone de alguna manera eso, ¿no? Y quien no está con nosotros está contra nosotros. O estás conmigo o estás contra mí. Eso desde pequeño están como palpándose en los colegios, ¿no? O estás en mi grupo o no estás en mi grupo. Se le dice, o eres mi amiga o no eres mi amiga. Porque si estás aquí no puedes estar allí. Entonces, desde pequeña, desde que somos pequeños, nos hemos ido sometiendo a eso, ¿no? Y de igual manera encontramos sus causas, de alguna manera, en esa educación que no se establecen competencias, ¿no? Como puede ser la colaboración, ¿no? O inclusive la compasión, y que no ha habido un real acompañamiento en la socialización desde pequeñito, inclusive en las propias familias, ¿no? También no ha habido ese acompañamiento. Entonces, podemos encontrarnos que ante una misma realidad, persona o grupo que se nos presentan, cada persona, pues conforma sus propias opiniones a partir de lo que percibe o a través de la experiencia directa o indirecta o aprendida, ¿vale? A través de lo que nos hemos ido comentando, ¿no? Y de alguna manera termina esa persona por etiquetar o por crear estereotipos y por reforzar prejuicios. Entonces, cada vez que usamos una etiqueta, hay emociones que se implican y conexiones neuronales que se refuerzan en nuestro cerebro. Y su uso muy continuo, esas etiquetas que se van marcando durante muchísimo tiempo, puede lugar a que nos afecte tanto en el plano físico como el plano emocional, como el plano cognitivo y por supuesto en nuestras relaciones, relaciones interpersonales. ¿Vale? Se nos puede venir a la mente pues muchísimas personas, ¿no? Que a lo largo de muchos niños que a lo largo de su infancia han sido etiquetados, ¿vale? Como poco inteligente o como por torpe o porque tú no vales, ¿vale? Con lo cual esos niños de alguna manera eso le ha afectado a lo largo de su vida, por supuesto en el plano emocional, porque con esas autolimitaciones, pero fijaros en el daño que puede ocasionar en esta etapa adulta, el que, por ejemplo, imaginaros una persona que ocupe una posición de liderazgo, ¿no? Un dueño de una empresa o una posición de liderazgo, y que se comunica
que esa persona, pues como líder que es, tenga que comunicarse con sus colaboradores, ¿no? Con el personal en el cual establece esa relación. Fijaros que esa persona utilice los mismos calificativos que le han ido diciendo desde pequeño, lo utiliza y lo repite ese patrón de comportamiento con sus colaboradores. Es decir, que les insulta de tú no sabes hacer este trabajo, tú no vales para tal cosa, tú no... O sea, que hasta qué punto el daño emocional que tú hayas sufrido o que tú hayas, que con esas etiquetas que te hayas ido colgando desde pequeña, puede llegar a que tu etapa adulta de alguna manera no sepas otra manera de comunicarte, como sea infravalorando y como sea desprestigiando a los demás. Y hay muchísimas personas que actúan de esa manera y realmente es que no saben actuar de otra, porque de alguna manera han aprendido desde pequeños esa manera de comunicarse, esa manera de actuar con los demás. Bien. Entonces, de alguna manera, todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos interiorizando, incluidas esas etiquetas que nos han marcado o inclusive todos esos estereotipos que estamos viendo en sociedad, de alguna manera tenemos que recordarnos a nosotras mismas que somos mucho más que esa etiqueta, que somos mucho más que ese estereotipo que nos están encasillando. No nos identifiquemos con algo con esa etiqueta. Somos mucho más. Yo como persona soy algo mucho más. Por eso siempre digo que no nos identifiquemos con un rol determinado que desempeñemos. Yo no me puedo identificar exclusivamente con el rol de madre, que lo soy, porque soy mucho más que un rol de madre. Ni siquiera de psicóloga. Ni siquiera de psicóloga me puedo identificar, efectivamente, Teresa. Soy mucho más que eso. Es que, mira, estoy tan contenta de que estés hablando, bueno, de todo, porque estoy aprendiendo mucho, pero de todas maneras, Marta, es que figúrate tú, el desaprender tan importante, ¿no? Porque sí, yo me he hecho muchas veces muchas preguntas, siempre, constantemente, pero el por qué hemos nacido, el tener un propósito en la vida, siempre se vincula a la profesión. Pero es mucho más que eso, el propósito en la vida es sentirnos libres. Y efectivamente, efectivamente. Y no lo somos. Entonces cuando dice, bueno, ¿y qué propósito en la vida? Tú te tienes con tu propósito en la vida. Claro, siempre parece que el propósito tiene que ser profesión, pero es mucho más. Es mucho más, exactamente. Entonces, no nos podemos, gracias por tu aportación, Teresa, no nos podemos identificar precisamente con eso, con una parcela de nuestra vida. Somos mucho más que esos, muchísimo más. Porque si nos identificamos, por ejemplo, exclusivamente con el rol de madre, nos quedamos atrapadas ahí. Nos quedamos atrapadas ahí y el rol de madre es un rol que tú has desempeñado en un momento determinado, pero a lo largo de la vida vas desempeñando muchos más roles y eres muchísimo más rica que eso. Y eso es lo que tenemos que intentar de alguna manera para romper también esas etiquetas que nos han ido colgando, ¿no? El rol de madre o el rol de abuela o el rol de hija, ¿vale? O muchísimos roles que podríamos dedicarle pues muchísimo más tiempo del que tenemos. Y de alguna manera, fijaros las escuelas, los colegios, ¿no? O las familias, o inclusive otras personas adultas que son referentes para esos niños y niñas que son el día de mañana futuros adultos, tienen un papel muy importante en el proceso de socialización y de la creación de etiquetas y de estereotipos. Muy importante, porque muchas veces pueden ayudar a esos niños a desarrollar esos potenciales que tienen, que están ahí.
bueno, con la inteligencia emocional trabajaremos muchas cosas, pero, y nombraremos muchas cosas de estas, pero ya lo dijo Daniel Goleman, que fue el que dio el concepto de las inteligencias múltiples, que precisamente no existe una única inteligencia, que es el coeficiente intelectual. Existen muchas inteligencias en las cuales siempre hay tantas inteligencias como personas somos, y podemos poner en práctica determinados tipos de inteligencia. Pasa que hemos asociado a lo largo de nuestra vida inteligencia a coeficiente intelectual, y ni mucho menos somos eso. Entonces, de alguna manera, en las escuelas, en los colegios, tienen que enseñar también competencias muy básicas, muy importantes, como es el pensamiento crítico, que se planteen los adolescentes y los niños, que existen otras maneras de pensar, un pensamiento crítico. No se traguen todo lo que están viendo en la publicidad porque sí, porque se lo dicen alguien, porque se lo dice una influencer. No, hay que practicar el pensamiento crítico, inclusive nosotras, ¿no? Y también la calma, porque el practicar la calma es una manera de autoconocimiento y un manejo inteligente de las emociones, por supuesto, ¿no? Y también la compasión, importante en las escuelas, que incluye también la empatía y la aceptación del otro, porque de alguna manera, cuando tú practicas la empatía, comprendes la realidad del otro o de la otra persona. Comprende que tu realidad es única, pero también está la realidad del otro, el cómo percibe la realidad la otra persona, dónde están sus límites. Entonces, de alguna manera, con la empatía también eres capaz de entender cuáles son las creencias limitadoras de la otra persona y por qué no avanza esa persona en determinados ámbitos que tú sí, a lo mejor tú sí puedes avanzar, pero al ser empática, al ponerte en el lugar del otro, puedes llegar a entender la realidad de la otra persona, y a lo mejor la ves desde otro punto de vista. Ya no la ves con esa mirada de, bueno, es que esta persona, ¿por qué es así? Y yo no lo entiendo por qué es así. Pues puedes llegar a comprender su comportamiento, ¿vale? Eh, hay un, hay un ejercicio aquí, lo voy a nombrar para que se quede grabado, que me parece muy, muy interesante que lo hagamos, pero súper interesante. Deberíais de hacerlo. Lo voy a mencionar, pero son las 8:15 y no nos va a dar tiempo de hacerlo. Entonces, porque quiero hablar algo de la educación de género, ¿vale? Entonces, quiero hablar de la educación de género y daros unos consejos finales. Entonces lo voy a mencionar para que se quede aquí y lo trabajéis vosotras en casa. Bien, bueno, me gustaría que hicieseis este ejercicio, y este ejercicio es muy importante, dado el tema que estamos trabajando, porque de alguna manera perfila el contorno del concepto. Marta se ha quedado colgada. Sí, entonces no es mi internet, es el suyo, ¿no, Paqui? Yo creo que es el suyo, porque Sí, se ha quedado Suyo, porque parada. la cosa igual, creo que era mío, pero no. Sí. Pues entonces igual se le ha ido el internet, posible. posiblemente voy a intentar llamarle por teléfono, ¿vale? Gracias. Yo ya estaba reseteando mi internet porque pensé que era de aquí.
Se le ha ido la luz, así es que está intentando solucionarlo. Esperamos unos minutillos y si vemos que no vuelve, pues... De todas maneras, pues mira, como queda grabado y todavía tenemos la próxima semana, pues el ejercicio ese que era tan importante y ya está. Bueno, si queréis comentar, si queréis abrir los micros y comentar qué os ha parecido la clase y eso, podemos ir... Muy interesante esta página. Como ya he puesto de antes. ¿Puedes coordinar, mamá? ¿Te has dicho, Loli, que no te he entendido bien? Mariloli. Que me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy interesante. Mariloli ha levantado la mano. Quería decir que he estado en otros cursos de programación neurolingüística y creo que este es, si no el mejor, uno de los mejores. Muchas gracias, Mariloli. Yo creo también que Marta explica las cosas muy bien y que lo que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica. Eso es lo fundamental, aplicar todo lo que ella nos comenta para sacarle provecho. Creo que uno habla de 2 horas que uno dice, bueno, si uno piensa que hay una charla debe ser muy larga y a veces puede resultar aburrida, pero en cambio se pasa el tiempo volando y lo que tú mencionas, es súper importante hacer los ejercicios. Yo creo que tendríamos que tener una clase solamente de práctica. Sí, estoy de acuerdo, Mariloli, estoy de acuerdo. Teresa, te propongo hacer un ejercicio juntas con Kim. Cuando quieras, cuando quieras. Tú sabes que yo en mi consulta utilizo los anclajes, son muy importantes los anclajes. Chicas, de momento no puede solucionar Marta el problema. Lo que me ha dicho es que va a grabar el ejercicio ese que era lo que quedaba por hacer y que nos lo pasará. Vale. Me lo pasa a mí, yo ya os lo paso a vosotras para que lo hagáis en por casa, el WhatsApp. ¿vale? Vale, perfecto, Paqui. Muy bien. Pues, gracias. Muy contenta. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más del tema? ¿De la clase de hoy o de las anteriores? Sí, que está muy bien, muy interesante, me gusta. Me gusta mucho. Gracias, Lidia. Hasta la próxima, Paqui. Muchísimas gracias y gracias a todas. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo para todas. Adiós. Chao, Paqui. Adiós. Adiós. Adiós, María. Adiós, Loli. Adiós, Eli, Paula. ¿Cómo se corta? Adela. Adiós. Adiós.